Imagina despertar en un país donde la tierra respira y los paisajes se extienden como un tapiz interminable de vida. Colombia, tierra de selvas eternas, páramos envueltos en neblina, ríos que serpentean con fuerza ancestral y desiertos que esconden secretos bajo la arena ardiente. Para llegar a estos rincones, uno debe adentrarse por senderos que crujen bajo los pies, navegar por ríos que reflejan el cielo en un espejo líquido, o trepar montañas que parecen tocar las nubes. Cada paso es un umbral hacia lo desconocido, y cada respiración lleva el aroma de la tierra húmeda, la madera antigua y las flores que nadie ha nombrado. Es un país donde lo diminuto y lo poderoso conviven en perfecta armonía. Un universo secreto listo para ser descubierto por quienes se atrevan a escuchar su lenguaje silencioso. Entre hojas, raíces y grietas del suelo, los verdaderos protagonistas de esta historia se mueven con precisión quirúrgica. Insectos y arácnidos, tan pequeños que podrían pasar desapercibidos, despliegan movimientos tan exactos que parecen coreografiados por la propia naturaleza. Sus colores hipnotizan y advierten, rojos, amarillos, negros y metálicos que brillan como gemas vivientes. Sus toxinas, invisibles pero mortales, equilibran el delicado orden de la vida, asegurando que cada ecosistema siga su curso. El aire vibra con un coro diminuto. Zumbidos de alas, crujidos de hojas, pasos casi imperceptibles sobre la tierra húmeda, y el murmullo constante de ríos y viento. Cada sonido es una nota de una sinfonía que invita al espectador a acercarse con respeto y asombro, a sumergirse en un mundo donde lo pequeño gobierna con poder silencioso. Mientras avanzamos por selvas densas, llanuras infinitas y desiertos remotos, la cámara capta lo que el ojo humano apenas percibe. Criaturas que acechan, se esconden y sobreviven con estrategias perfectas. La luz se filtra entre ramas altas, creando destellos que revelan antenas, patas y cuerpos diminutos que se mueven con una precisión hipnótica. Cada gota de rocío, cada reflejo del sol sobre la piel de un arácnido, se convierte en un mensaje secreto sobre peligro, belleza y supervivencia. Y mientras el espectador escucha el zumbido del aire, el crujido de la vegetación y el susurro del viento entre las hojas, es transportado a un sueño sensorial donde la vida más pequeña es, a la vez, la más poderosa. Bienvenidos a Colombia Letal 2, secretos venenosos en miniatura, un viaje donde cada sonido, cada sombra y cada destello revela los secretos invisibles de los guerreros diminutos que sostienen la vida de un país entero. Cuando los primeros rayos del sol atraviesan la espesura de la selva amazónica,
La luz se fragmenta en haces dorados que caen sobre un mundo que parece detenido en el tiempo. Cada hoja, cada raíz, cada tronco empapado de humedad parece vibrar con vida. Y bajo esa superficie se despliega un ejército diminuto que ha perfeccionado el arte de la supervivencia. Las hormigas, pequeñas arquitectas del suelo, recorren laberintos ocultos, transportando alimento y comunicando señales químicas invisibles que marcan rutas de ataque y defensa. Sus movimientos son una danza precisa, coreografiados por millones de años de evolución, y cada gesto refleja coordinación, estrategia y eficacia. El veneno que portan no es solo defensa, sino una herramienta de supervivencia que mantiene el equilibrio de este microcosmos. Al caminar por los senderos de los llanos orientales, donde el pasto alto susurra con el viento y el murmullo de los ríos acompaña el horizonte, se percibe la presencia de estos diminutos guerreros. Sus cuerpos brillan al sol, reflejando destellos metálicos mientras avanzan con pasos sincronizados, invisibles para quienes no prestan atención. Cada mordida, cada descarga química que liberan en la batalla contra presas o intrusos, es un acto de precisión absoluta. En el aire, un zumbido constante acompaña su labor. Alas de insectos que cruzan el cielo, hojas que crujen bajo patas diminutas, gotas de agua que caen sobre la tierra húmeda, componiendo una sinfonía que narra la historia de la resistencia y la supervivencia. En el Chocó húmedo, donde la lluvia cae sin pausa y la humedad impregna cada centímetro del suelo y del aire, las hormigas muestran su compleja organización social. Cada colonia funciona como una sola entidad. Algunas vigilan los perímetros, otras recolectan recursos, y un grupo de guerreras está siempre listo para usar su veneno como escudo y espada. Sus movimientos son tan calculados que parecen coreografías invisibles. Y la selva se convierte en un escenario donde la vida y la muerte se deciden en fracciones de segundo. Los sonidos ambientales, el golpe de la lluvia sobre las hojas, el susurro de los arroyos, el crujido del follaje bajo pasos diminutos, envuelven al espectador, transportándolo a un universo donde el poder y la fragilidad coexisten en armonía perfecta. Cuando nos acercamos a los entornos urbanos periféricos, la transición entre selva y ciudad es apenas perceptible,
pero los diminutos guerreros continúan su labor. Entre grietas de muros y restos de jardines olvidados, las hormigas adaptan sus estrategias al concreto y al asfalto. Sus mandíbulas y su veneno siguen siendo sus armas más efectivas, y sus rutas están trazadas con precisión casi matemática. El contraste entre la selva densa y la ciudad que despierta genera un efecto hipnótico. El murmullo de la vida diminuta sobre el concreto se mezcla con los sonidos urbanos lejanos, recordándonos que la supervivencia no depende del tamaño del territorio, sino de la habilidad para adaptarse. El veneno, esa arma microscópica, revela otra dimensión de la inteligencia de estos insectos. No es un arma de destrucción gratuita, sino un mecanismo de equilibrio que regula la competencia entre especies y protege la armonía de los ecosistemas. Cada picadura, cada liberación química, es un acto de precisión milimétrica que garantiza la supervivencia de la colonia y la estabilidad del entorno. Mientras las hormigas avanzan en procesiones silenciosas, el espectador escucha un coro de sonidos diminutos, zumbidos que cortan el aire, crujidos de hojas, pasos leves sobre la tierra húmeda y un murmullo constante que parece narrar una historia de ingenio y resistencia. La interacción entre estos diminutos guerreros y su entorno también revela la fragilidad de la vida y la fuerza de la adaptación. Cada hoja caída se convierte en un refugio, cada raíz expuesta en un camino estratégico, y cada rival se enfrenta con destreza química. El veneno no solo asegura la defensa, es la garantía de que la colonia, y por extensión el ecosistema que habita, pueda continuar su ciclo vital. Los sonidos del bosque, el golpeteo de la lluvia, el murmullo del viento y los ecos de criaturas invisibles, se combinan en una sinfonía que envuelve al espectador, invitándolo a adentrarse en un mundo donde la precisión y la estrategia determinan la vida y la muerte. Mientras la tarde cae y el sol tiñe de oro y sombra los árboles altos, las hormigas siguen su camino, incansables y calculadas, recordándonos que incluso lo diminuto posee un poder extraordinario. La coordinación y la estrategia de sus movimientos muestran que la inteligencia no siempre se mide por el tamaño del cerebro, sino por la capacidad de actuar en conjunto y utilizar herramientas químicas con precisión. Los sonidos ambientales se intensifican, el murmullo de ríos y arroyos, el crujir de hojas, el zumbido de insectos en vuelo, y la brisa que recorre la selva y los llanos,
componiendo un paisaje auditivo que despierta los sentidos y prepara al espectador para descubrir nuevas historias en el siguiente capítulo. Así, desde la Amazonía hasta los llanos, pasando por el Chocó húmedo y los márgenes urbanos, los diminutos guerreros demuestran que el veneno es más que defensa. Es una obra maestra de la naturaleza. Cuando la luz dorada del día se disuelve en el horizonte y la selva comienza a vestirse de sombras, un nuevo reino despierta, el de los guerreros nocturnos. Las hojas crujen bajo pasos diminutos, los ríos emiten un murmullo más profundo y la brisa transporta aromas de tierra húmeda y madera antigua. Es el momento en que los insectos y arácnidos que descansaron bajo la luz del sol emergen para cazar, explorar y proteger sus territorios. La transición del día a la noche no solo cambia la apariencia de la selva, sino que activa una sinfonía de sonidos y movimientos que escapan al ojo humano, pero que la cámara y el oído del espectador pueden captar en toda su magnitud. En el corazón de la selva amazónica, donde los árboles se alzan como columnas infinitas, las arañas comienzan su ritual nocturno. Sus patas rozan las hojas, produciendo crujidos apenas audibles, y sus cuerpos reflejan los últimos destellos del crepúsculo mientras construyen telas tan perfectas que parecen grabadas por un artesano invisible. Cada hilo lanzado al viento es calculado con precisión milimétrica. Cada movimiento es un acto de supervivencia. Los sonidos de su labor, el roce de las patas sobre el follaje, el sutil golpeteo de gotas de lluvia que caen sobre la seda, el susurro del viento, crean un paisaje sonoro que atrapa al espectador, invitándolo a caminar entre las sombras con una mezcla de fascinación y respeto. Avanzando hacia los llanos orientales, la noche se convierte en un manto que transforma incluso los caminos más conocidos en un territorio misterioso. Allí, los guerreros diminutos acechan entre la hierba alta y los arbustos, con movimientos que son casi imposibles de seguir. La araña, protagonista invisible y letal, espera pacientemente a que una presa cruce su tela, sus sentidos captando cada vibración y cada respiración del entorno. Cada zumbido nocturno de insectos, cada crujido de hojas secas y cada susurro del viento se convierte en información vital para su supervivencia, revelando un mundo donde la percepción es la llave del éxito y la vida se decide en fracciones de segundo. En los márgenes urbanos que se funden con la selva, la oscuridad adquiere otra dimensión. Entre grietas de paredes,
techos olvidados y jardines nocturnos. Las arañas continúan su labor con la misma eficacia que en la Amazonía. Sus hilos se extienden entre sombras y luces artificiales, y sus movimientos son un ballet silencioso que mezcla estrategia y precisión. El contraste entre la luz de lámparas lejanas y la penumbra de la vegetación amplifica la tensión sonora. Pasos diminutos sobre el cemento, zumbidos de insectos que se cruzan, el roce de patas sobre hojas y ramas, creando un paisaje auditivo donde cada sonido indica presencia, peligro o oportunidad. En el Chocó húmedo, donde la lluvia nocturna golpea con insistencia y la humedad impregna cada centímetro del aire, las arañas muestran otro aspecto de su genio: la resiliencia. Entre el sonido constante de la lluvia y el susurro de los ríos que bajan con fuerza, estos guerreros diminutos adaptan sus tácticas, reforzando telas, ajustando trampas y recalculando rutas de ataque. Cada hilo que vibra ante la mínima perturbación es un indicador del delicado equilibrio entre depredador y presa, una danza invisible que solo la observación detallada puede revelar. Los ecos de la selva nocturna, zumbidos, crujidos, pasos diminutos y el murmullo de la lluvia, envolviendo al espectador en un sueño sensorial donde la tensión y el asombro se entrelazan. Cuando la luna asoma entre las copas de los árboles y refleja su luz plateada sobre los cuerpos diminutos, el espectáculo se vuelve aún más hipnótico. La araña se mueve con sigilo, sus patas tocando hojas y ramas como si fueran teclas de un piano secreto, mientras la cámara captura cada vibración, cada hilo brillante, cada reflejo de la luz nocturna sobre su exoesqueleto. Los sonidos ambientales, sus pasos sobre la tela, el crujido de las hojas, el zumbido de insectos atraídos por la noche, forman una banda sonora que guía al espectador a través de un mundo donde la belleza y la letalidad coexisten, y donde cada instante puede significar supervivencia o captura. Al avanzar por senderos nocturnos de la selva y los llanos, se revela la extraordinaria coordinación de estos diminutos guerreros. Sus movimientos son silenciosos, pero cada desplazamiento transmite información, peligros, presas y rutas seguras. La tensión se percibe en el aire. Un zumbido inesperado, un crujido de hojas, el roce de una pata sobre un tallo húmedo, cada uno amplificado en la imaginación del espectador. Así, la narrativa sensorial transporta a quien observa a un sueño donde la noche es tanto refugio como campo de batalla, y donde los insectos y arácnidos actúan como maestros invisibles de la estrategia y la paciencia. Mientras la noche alcanza su plenitud,
Los guerreros diminutos continúan su labor en armonía con el entorno. Las arañas acechan, cazan y protegen sus dominios, recordando al espectador que lo diminuto puede dominar lo aparentemente inmenso. Cada hilo que vibra, cada paso que cruje, cada zumbido lejano, es un recordatorio de la precisión y el ingenio de estos habitantes nocturnos. Y así, al concluir este capítulo, la cámara y el oído del espectador están listos para explorar nuevos secretos, preparándose para adentrarse en la siguiente historia, donde la belleza letal se combina con la advertencia visual y química de los diminutos guerreros. Cuando la primera luz de la mañana apenas roza el dosel de la selva amazónica, un espectáculo sutil pero hipnótico emerge ante los ojos atentos. Colores que brillan como gemas, patrones que advierten sin palabras y texturas que parecen talladas por un artista invisible. En este universo diminuto, las hormigas y las arañas despliegan un lenguaje visual que combina belleza y peligro. Cada destello de su exoesqueleto, cada línea de su cuerpo, cada matiz que refleja la luz, funciona como un aviso. Aquí habita la supervivencia. Aquí reside la letalidad. El murmullo constante de la selva, hojas que se mecen, ramas que crujen bajo pequeños pasos, y un viento que susurra entre los árboles, acompaña esta sinfonía de color y advertencia, transportando al espectador a un sueño donde la estética y la estrategia se entrelazan. En los llanos orientales, donde la luz del sol se filtra a través de pastizales altos y arbustos dispersos, los diminutos guerreros utilizan su color como escudo y bandera. Las hormigas, con tonalidades que varían desde el rojo intenso hasta el negro profundo, marcan caminos y territorios, y sus mandíbulas relucen bajo el sol como un recordatorio del peligro que portan. Al mismo tiempo, las arañas, suspendidas entre ramas o escondidas entre hojas, presentan patrones que deslumbran y advierten, líneas y manchas que se confunden con la vegetación, pero que a un observador atento revelan su presencia letal. Los sonidos ambientales, susurros del viento, el crujido de pasto seco y el zumbido lejano de insectos, acompañan cada revelación, como si la selva misma narrara la historia de la belleza y la amenaza. Avanzando hacia el Chocó húmedo, donde la lluvia cae como un tambor constante sobre hojas y ramas, la combinación de humedad y luz crea un lienzo donde los diminutos guerreros parecen joyas vivientes. Cada gota que cae sobre el exoesqueleto de una araña refleja un arco iris microscópico. Cada hoja que se mece muestra el brillo metálico de las hormigas en marcha.
La naturaleza ha tejido un lenguaje visual y químico donde el color es tanto advertencia como arte. Y el sonido del agua golpeando el follaje, mezclado con los pasos diminutos y el zumbido de insectos cercanos, genera un escenario que hipnotiza y alerta al espectador, recordándole que la belleza nunca es inocua. En los entornos urbanos periféricos, donde la luz artificial compite con la natural, las hormigas y arañas continúan desplegando sus señales visuales. Entre grietas, jardines y escombros, los patrones de advertencia se destacan con mayor contraste. El rojo de una hormiga sobre el cemento, la geometría perfecta de la tela de una araña iluminada por un farol. Los sonidos urbanos, pasos lejanos, el viento que se filtra por las hojas de los árboles y el zumbido de insectos nocturnos que aún persisten, mezclados con los crujidos naturales, crean un ambiente sensorial único, donde la estética y el peligro conviven en cada rincón y cada sombra. Mientras la luz del sol atraviesa la selva y los llanos, los diminutos guerreros ajustan su visibilidad y estrategia. Las arañas refuerzan sus telas con hilos que reflejan los rayos, haciendo que los patrones de advertencia sean aún más visibles para quienes se acerquen demasiado. Las hormigas continúan su danza de coordinación, mostrando los colores de advertencia con cada movimiento, cada paso calculado, cada interacción con sus compañeras. Cada gesto y cada reflejo de luz se convierte en un acto de comunicación silenciosa, que enseña al espectador que la supervivencia depende tanto de la estética como de la química y la estrategia. En el corazón de la selva amazónica y los bordes de los llanos, se revela la dualidad que define a estos diminutos guerreros. La belleza que atrae y el peligro que protege. Cada color, cada patrón, cada textura que el ojo humano puede percibir es un mensaje codificado, un aviso de letalidad envuelto en arte natural. El sonido del follaje al moverse, el zumbido sutil de insectos cercanos y el crujido de las hojas bajo patas diminutas acompaña la narración visual, sumergiendo al espectador en un sueño sensorial donde cada detalle tiene significado y cada sombra puede esconder un secreto. A medida que la tarde cae y la luz cambia de oro a naranja, la percepción de la belleza y el peligro se intensifica. Los destellos de los cuerpos diminutos se vuelven más evidentes, cada movimiento más calculado, cada interacción más significativa. Las arañas y hormigas continúan su danza, recordándonos que la naturaleza combina estética y defensa con una perfección que parece imposible. Los sonidos ambientales, viento entre las hojas, crujido de ramas, zumbidos de insectos, transforman la experiencia en una sinfonía que envuelve al espectador, preparando sus sentidos para las historias de camuflaje y engaño que vendrán en el próximo capítulo. Así, la selva, los llanos y los márgenes urbanos revelan un universo donde la belleza y el veneno coexisten,
donde cada destello y cada patrón es una advertencia silenciosa, y donde cada sonido refuerza la sensación de presencia y peligro. La conexión entre color, forma y estrategia se convierte en una lección de supervivencia y armonía ecológica. Y mientras la cámara sigue los movimientos de las hormigas y arañas, y el espectador escucha el murmullo de la vida diminuta mezclado con el viento y los zumbidos, queda claro que este universo de belleza peligrosa nos prepara para descubrir los secretos aún más sutiles y estratégicos del camuflaje en el siguiente capítulo. Cuando la luz del sol se filtra entre el dosel de la selva y cae en haces irregulares sobre el suelo húmedo, comienza un juego invisible de engaño y supervivencia. Las hojas que crujen al menor roce parecen esconder secretos, y la sombra de cada rama se convierte en un disfraz para quienes dominan el arte del mimetismo. Las arañas, suspendidas entre hojas o entrelazando ramas, se camuflan con una perfección que confunde al ojo humano. Patrones que imitan manchas de luz, telarañas que parecen hojas caídas y cuerpos que reflejan la textura de la corteza. Entre raíces y hojarasca, las hormigas se mezclan con el suelo, sus colores y movimientos adaptándose al entorno para pasar inadvertidas, mientras cada paso, cada vibración y cada crujido de hoja se convierte en una información vital para sobrevivir. En los llanos orientales, donde la luz del atardecer se extiende sobre la hierba alta y los arbustos dispersos, el mimetismo alcanza su máxima sutileza. Las hormigas se funden con los tonos de la tierra, los pastos secos y las raíces expuestas, caminando en procesiones que parecen parte del paisaje. Las arañas, acechando entre ramas bajas y hojas secas, despliegan una paciencia infinita, esperando a que la presa caiga en su red o se acerque sin sospechar el peligro. Cada zumbido lejano de insectos, cada crujido de la vegetación y cada soplo de viento que mueve hojas y ramas genera una tensión sensorial que mantiene al espectador en el borde de un sueño donde la percepción y la sorpresa son la clave de la supervivencia. En el Chocó húmedo, donde la humedad impregna cada centímetro del aire y la lluvia tamborilea constante sobre la vegetación, el mimetismo se vuelve un arte de detalle extremo. Los diminutos guerreros, hormigas y arañas por igual, ajustan su apariencia, posición y movimiento para integrarse con el entorno. Cada sombra sobre hojas mojadas, cada reflejo sobre ramas resbaladizas, cada paso silencioso sobre la hojarasca es parte de una coreografía invisible que protege a los cazadores y a los que huyen. El sonido ambiental, lluvia constante, crujidos de hojas y el zumbido lejano de insectos, forma una sinfonía que guía los sentidos del espectador hacia un mundo donde el peligro y la belleza se confunden con la naturaleza misma.
Cuando se alcanza la transición hacia los entornos urbanos periféricos, la estrategia de camuflaje cambia, pero no pierde eficacia. Entre grietas de paredes, techos olvidados y jardines urbanos, las hormigas siguen siendo casi invisibles, sus tonos fusionándose con el concreto y la tierra seca. Las arañas ajustan sus redes para reflejar la luz artificial, adaptando sus patrones de alerta a un nuevo tipo de depredadores y oportunidades de caza. Cada sutil crujido de hojas, cada zumbido distante y cada paso imperceptible sobre muros y suelo se convierte en una narrativa sensorial, recordándole al espectador que la astucia y la paciencia de estos diminutos guerreros no conocen límites de hábitat. En la selva amazónica y los márgenes de los llanos, la naturaleza enseña que el camuflaje no es solo defensa, sino un lenguaje sofisticado de comunicación entre especies. Las arañas que parecen hojas muertas advierten a las presas y a los depredadores, mientras las hormigas que se funden con la corteza envían señales químicas invisibles para coordinar la defensa de la colonia. Cada hilo de tela, cada paso calculado y cada destello de exoesqueleto es un mensaje codificado, una historia silenciosa de ingenio y estrategia, amplificada por los sonidos de la vida diminuta que rodea al espectador en cada escena. Mientras la luz de la tarde se desvanece y los ecos de la selva se intensifican, los diminutos guerreros continúan su danza de engaño. Cada movimiento, cada pausa y cada cambio de posición son estrategias que aseguran su supervivencia. Los crujidos sutiles de hojas, el zumbido de insectos lejanos y los pasos imperceptibles de otras criaturas componen una banda sonora que guía los sentidos del espectador a través de un universo donde la invisibilidad es un arte y la paciencia es la clave de la vida. El contraste entre luz y sombra revela con más claridad la importancia del camuflaje. Una araña que parece fundirse con la corteza se convierte en un centinela invisible, mientras que un grupo de hormigas que se desplaza sobre la tierra mimetizada demuestra la eficacia de la cooperación y la estrategia. La narrativa sensorial transporta al espectador a un sueño donde cada textura, cada reflejo y cada sonido tiene significado, y donde la percepción del peligro y la belleza se entrelazan de manera inseparable. Así, la selva, los llanos y los entornos urbanos muestran un mundo donde lo invisible puede ser mortal, donde la paciencia y la astucia son armas tanto como las toxinas y las mandíbulas. Los diminutos guerreros continúan su labor de camuflaje, recordándonos que la naturaleza es maestra del engaño y que cada paso, cada crujido y cada zumbido es parte de un ecosistema equilibrado y letal. Y mientras la cámara sigue sus movimientos y el espectador escucha cada sonido, se prepara para adentrarse en el siguiente capítulo, donde la función de cada ser diminuto en el ecosistema revela la interconexión de la vida y la muerte en Colombia.
Mientras seguimos los hilos invisibles de estas criaturas y los secretos que la selva y la ciudad nos revelan, te invitamos a sumergirte aún más en este mundo diminuto y letal. Suscríbete al canal El Bichólogo, deja tu like para mostrar tu admiración por estas maravillas venenosas y comparte este viaje sensorial con otros exploradores de la naturaleza. Cada gesto tuyo ayuda a mantener viva la curiosidad, la conciencia y la protección de estos pequeños guardianes que sostienen el equilibrio de la vida en Colombia. Al amanecer en la selva amazónica, el murmullo constante de los ríos se mezcla con el susurro de las hojas y el viento que recorre los troncos gigantes. En este escenario, diminutos guerreros comienzan a desplegar su influencia silenciosa. Hormigas que transportan alimento, fragmentos de hojas y semillas, y arañas que tejen redes estratégicas, capturando insectos para mantener el delicado balance de la vida. Cada acción, por mínima que parezca, reverbera a través del ecosistema, recordándonos que la supervivencia depende no solo de la fuerza o el veneno, sino de la interdependencia y la coordinación entre especies que a primera vista parecen insignificantes. En los llanos orientales, donde la luz del sol ilumina pastizales interminables, las hormigas trabajan incansablemente, transportando hojas y pequeños fragmentos de comida a la colonia. Cada paso que dan sobre la tierra húmeda y fértil contribuye a la fertilización del suelo, generando un ciclo vital que beneficia a plantas, animales y, en última instancia, a todo el ecosistema. Las arañas, acechando desde las ramas bajas, depredan insectos que podrían sobrepoblar y alterar el equilibrio, demostrando que incluso los seres más diminutos desempeñan papeles críticos en la supervivencia de toda la cadena trófica. En el Chocó húmedo, donde la lluvia es un tambor constante sobre el follaje, la armonía entre depredadores y presas se hace evidente. Las arañas suspendidas entre hojas y lianas se convierten en guardianas invisibles, regulando poblaciones y asegurando que la vida se mantenga equilibrada. Las hormigas, recorriendo laberintos subterráneos y superficies de hojas, recolectan nutrientes y distribuyen materia orgánica, fortaleciendo el suelo y asegurando que las plantas puedan continuar sosteniendo a las especies que dependen de ellas. Cada zumbido lejano, cada crujido de hoja, cada murmullo del viento y del agua se suma a una sinfonía que celebra la interconexión y la cooperación silenciosa de la naturaleza. En los márgenes urbanos, donde la selva cede espacio a jardines y senderos, los diminutos guerreros continúan su labor. Hormigas que transportan restos de comida y semillas contribuyen a la fertilidad del suelo, mientras arañas acechan insectos que podrían convertirse en plagas. Aquí, incluso en medio de la alteración humana, la naturaleza encuentra formas de mantener el equilibrio, mostrando que la función ecológica no es un privilegio, sino una necesidad compartida que conecta lo urbano con lo salvaje. Los sonidos ambientales, pasos diminutos sobre el cemento, hojas que crujen,
El murmullo del viento y los insectos que zumban crean una banda sonora de vida que envuelve al espectador en un sueño sensorial de equilibrio y armonía. A medida que la luz del sol se filtra entre las copas de los árboles y los arbustos, los roles de cada especie se revelan en detalle. Cada hormiga que transporta una semilla está, sin saberlo, sosteniendo la base de un futuro bosque. Cada araña que atrapa un insecto evita que ciertas especies se reproduzcan desmedidamente, asegurando que los recursos se mantengan equilibrados. Esta interdependencia, aunque invisible para muchos, es la columna vertebral de la vida en la selva, y los sonidos de la naturaleza, el agua que corre, el viento que agita hojas y ramas, los pasos diminutos que cruzan el suelo, marcan el pulso de un ecosistema que respira y se autorregula en perfecta armonía. En los llanos y selvas profundas, la coordinación entre hormigas y arañas demuestra un nivel de inteligencia ecológica que desafía la percepción humana. Mientras las hormigas construyen caminos y transportan nutrientes esenciales, las arañas regulan la densidad de insectos, evitando desequilibrios que podrían alterar la vida de otras especies. Cada movimiento, cada captura, cada transporte de alimento es parte de un ballet silencioso, acompañado por zumbidos, crujidos de hojas y el murmullo constante de ríos y arroyos, que transporta al espectador a un sueño donde la vida, en todas sus escalas, se mantiene gracias a la cooperación y el ingenio de los diminutos guerreros. En el Chocó húmedo y los márgenes de los llanos, la comprensión de este equilibrio se vuelve aún más evidente cuando la cámara se detiene a observar los detalles. Hormigas trabajando en grupo, arañas ajustando sus redes, insectos moviéndose sin alterar el ritmo de la selva. La naturaleza revela su compleja arquitectura, y los sonidos ambientales, agua golpeando hojas, viento que arrastra ramas, zumbidos de insectos y pasos diminutos, nos sumergen en una narrativa sensorial que conecta al espectador con cada acto de supervivencia y cooperación. Así, la selva amazónica, los llanos y los entornos urbanos muestran que incluso los seres más pequeños tienen un papel decisivo en la estabilidad de los ecosistemas. Las hormigas y arañas, silenciosas y precisas, recuerdan que la vida no se sostiene por la fuerza individual, sino por la interdependencia, la cooperación y la función ecológica. Y mientras la cámara sigue sus pasos y el espectador escucha cada sonido, ríos, viento, insectos y crujidos diminutos, queda claro que proteger estos mundos diminutos es preservar la armonía de la vida en Colombia, preparándonos para adentrarnos en el próximo capítulo, donde la defensa química y la audacia se revelan en su máxima expresión. Cuando la selva se funde con los márgenes urbanos y rurales de Colombia, los diminutos guerreros comienzan a interactuar con un mundo que no siempre comprende su presencia.
En patios, jardines y grietas de paredes, hormigas y arañas despliegan su rutina cotidiana, caminando sobre el cemento, la tierra húmeda o los restos de vegetación. Cada paso, cada movimiento minúsculo se convierte en un acto de convivencia silenciosa, donde la precisión y el respeto mutuo determinan la seguridad de ambos mundos. Los sonidos urbanos se mezclan con los crujidos de hojas y los zumbidos de insectos, creando una sinfonía inesperada que acompaña al espectador en un sueño sensorial donde lo diminuto y lo humano coexisten con tensión y armonía. En barrios periféricos, donde las casas se alinean y el concreto reemplaza la tierra, las hormigas continúan sus recorridos precisos, atravesando grietas y hendiduras en busca de alimento. Cada línea que forman parece un mapa invisible, una red de comunicación que pasa desapercibida a ojos humanos pero que mantiene la organización de la colonia. Las arañas, escondidas entre macetas, techos o ramas de árboles urbanos, acechan en silencio, demostrando que incluso en medio de la intervención humana, la estrategia y la vigilancia siguen siendo esenciales. Los sonidos del viento entre edificios, el zumbido de insectos y el crujido de hojas o papel bajo patas diminutas generan una experiencia auditiva que transporta al espectador a un mundo donde la coexistencia es frágil, tensa y fascinante. En zonas rurales, la interacción se vuelve aún más cercana. Mientras los humanos trabajan la tierra o recorren senderos, las hormigas atraviesan cultivos, caminos y pequeñas corrientes de agua, recordando que su función ecológica sigue intacta incluso en entornos alterados. Las arañas, por su parte, construyen sus redes entre arbustos, cercas y techos, observando cada movimiento con cautela. Cada crujido de ramas, cada zumbido de insecto y cada susurro del viento se convierte en un aviso invisible. Una narrativa sensorial que enseña al espectador la importancia del respeto y la distancia cuando se comparte espacio con estas criaturas letales pero esenciales. En las selvas cercanas a asentamientos humanos, la tensión se intensifica. Los sonidos de pasos humanos, el golpeteo de herramientas y los murmullos de voces se mezclan con los ecos de ríos, el viento entre los árboles y los zumbidos de insectos nocturnos. Las hormigas se desplazan con rapidez, adaptando rutas y tiempos para evitar encuentros peligrosos, mientras las arañas ajustan sus redes y posturas, permaneciendo invisibles ante la presencia humana. Cada encuentro, aunque fortuito, es una lección de precaución, enseñando al espectador que la supervivencia depende de la comprensión de límites y del respeto a la vida diminuta.
En jardines urbanos, la belleza y el peligro se combinan en un mismo espacio. Una araña, casi invisible entre flores y hojas, mantiene su tela estratégica mientras una hormiga recorre la tierra cercana, ignorando la presencia humana, pero mostrando la coordinación y el ingenio de su especie. Cada zumbido, cada crujido, cada susurro de hojas arrastradas por el viento refuerza la sensación de que estos diminutos guerreros están atentos a cada movimiento. La narrativa sensorial envuelve al espectador, transportándolo a un sueño donde la vigilancia, la estrategia y la precaución definen la convivencia entre humanos y criaturas diminutas pero letales. En la transición de entornos rurales a urbanos, la adaptabilidad de estos diminutos guerreros se vuelve evidente. Hormigas que cruzan caminos de tierra y escombros, arañas que aprovechan grietas en paredes y techos, muestran cómo la supervivencia se ajusta a cada hábitat, sin perder la eficacia de sus estrategias defensivas y ofensivas. Los sonidos del viento entre edificios, los pasos humanos, los crujidos de hojas y ramas, y el zumbido de insectos crean una banda sonora híbrida que fusiona lo natural con lo urbano, manteniendo al espectador inmerso en un sueño sensorial donde la belleza, el peligro y la precaución se entrelazan. Mientras el sol desciende y la luz se suaviza, los encuentros humanos adquieren un carácter didáctico. Cada interacción observada, una hormiga que evita un pie humano, una araña que permanece inmóvil ante una sombra, es un recordatorio de la importancia de la distancia y del respeto. La narración poética, combinada con los sonidos ambientales urbanos y naturales, permite que el espectador perciba la sutileza de la convivencia y comprenda que incluso los seres más diminutos merecen reconocimiento y protección. Así, desde patios urbanos hasta senderos rurales y márgenes de la selva, los diminutos guerreros continúan su vida letal pero armoniosa. Cada paso, cada crujido, cada zumbido y cada movimiento es un recordatorio de que la supervivencia requiere respeto y precaución. Los insectos y arácnidos muestran al espectador que la convivencia no es un accidente, sino un equilibrio delicado que se sostiene con atención, inteligencia y admiración por la vida diminuta que coexiste con la nuestra. Y mientras la cámara sigue sus movimientos y el oído del espectador captura cada sonido, nos preparamos para adentrarnos en el próximo capítulo, donde la audacia y la química del veneno se revelan en toda su intensidad. En los rincones silenciosos de laboratorios iluminados suavemente por luces blancas,
donde cada objeto parece medido por la precisión del tiempo y la observación, los diminutos guerreros de Colombia revelan un rostro inesperado. El de salvadores potenciales. Hormigas que recorren grietas microscópicas y arañas que ajustan sus hilos con movimientos delicados se convierten en protagonistas de investigaciones que buscan transformar veneno en medicina. Cada close-up captura la textura, los colores y los patrones de su exoesqueleto, mientras la cámara registra la meticulosidad de su comportamiento, recordando al espectador que lo que tememos puede también ser fuente de esperanza. En la selva amazónica, los científicos observan el movimiento de hormigas que transportan sustancias químicas secretadas en sus cuerpos, y arañas cuyos venenos poseen propiedades que podrían revolucionar analgésicos, antibióticos y tratamientos experimentales. Cada gesto de estos diminutos guerreros es un poema de supervivencia que la ciencia intenta traducir, una lección de cómo la naturaleza ha desarrollado soluciones que aún escapan al entendimiento humano completo. El silencio tenso del laboratorio se ve interrumpido por crujidos minúsculos y el roce delicado de patas sobre hojas o superficies, creando una banda sonora de descubrimiento que envuelve al espectador en un sueño sensorial de asombro y posibilidad. En los llanos orientales, donde la luz natural se filtra sobre pastizales y arbustos, los investigadores documentan cómo las hormigas y arañas sintetizan toxinas únicas. Cada gota, cada secreción, es un mensaje químico que la ciencia aprende a interpretar. Mientras la cámara sigue con detalle cada movimiento, el espectador percibe el ritmo pausado y delicado de la vida diminuta, acompañado por un silencio casi absoluto, solo interrumpido por zumbidos lejanos o crujidos suaves, que enfatiza la concentración y el misterio que envuelve al estudio de estas especies letales y fascinantes. En laboratorios adaptados en los márgenes urbanos, donde la luz natural convive con la artificial, las hormigas y arañas se convierten en modelos de precisión biológica. Cada microgesto de su vida cotidiana, un paso sobre un tubo de ensayo, una tela de araña suspendida entre objetos, es documentado, analizado y comprendido como una posibilidad para la medicina. El silencio absoluto, interrumpido solo por los leves crujidos de patas y movimientos diminutos, crea un escenario sensorial donde la atención del espectador se centra en la relación íntima entre peligro y potencial curativo, entre miedo y esperanza. En el Chocó húmedo, donde la selva se mezcla con lluvias persistentes, los científicos recogen muestras que podrían contener moléculas capaces de transformar tratamientos modernos. Las hormigas y arañas, ajenas a su relevancia para la medicina humana, continúan sus rutinas, desplazándose entre hojas y ramas,
tejiendo sus telas y transportando pequeñas sustancias químicas. Cada sonido, un crujido de hoja, el roce de patas sobre ramas húmedas, resuena en un silencio reverencial que permite al espectador percibir la magnitud de lo diminuto y lo poderoso, la importancia de lo que casi no se ve. El potencial medicinal de estas criaturas es un recordatorio de que la naturaleza combina belleza y letalidad con un propósito mayor que la supervivencia individual. Cada toxina, cada secreción, es una posibilidad de salvar vidas humanas. Los close-ups revelan detalles microscópicos de sus estructuras, patrones y secreciones, mientras los sonidos mínimos, crujidos de patas, movimientos diminutos, subrayan la precisión y la delicadeza de sus cuerpos. La narrativa poética transporta al espectador a un sueño donde lo que tememos se transforma en esperanza, donde la letalidad se convierte en medicina. Mientras la cámara recorre laboratorios, selvas y llanos, queda claro que la intersección entre ciencia y naturaleza es un territorio de asombro y descubrimiento. Las hormigas y arañas, diminutas y aparentemente frágiles, portan secretos que podrían revolucionar tratamientos médicos. Cada microgesto, cada secreción y cada desplazamiento se convierte en una narrativa sensorial de precisión y misterio. El silencio tenso, roto solo por crujidos y zumbidos lejanos, invita al espectador a una contemplación profunda sobre la inteligencia química de la naturaleza y su capacidad de inspirar soluciones humanas. Así, desde laboratorios iluminados suavemente hasta los rincones húmedos de selvas y llanos colombianos, los diminutos guerreros revelan un rostro inesperado, el de protectores potenciales de la vida humana. Cada toxina letal contiene la promesa de un medicamento. Cada movimiento delicado es un indicio de la perfección de la evolución. Y mientras la cámara sigue sus pasos y el espectador percibe cada crujido, cada zumbido y cada gesto diminuto, se comprende que la naturaleza no solo enseña sobre peligro y supervivencia, sino también sobre esperanza, ciencia y el milagro de lo diminuto convertido en herramienta de vida. Esta preparación sensorial y poética nos conduce al capítulo final, donde la conciencia y el respeto se transforman en un llamado a la acción. Mientras la luz del amanecer se filtra entre los árboles de la selva amazónica y las copas se mecen con el viento, surge la evidencia de un mundo en transformación. Las hormigas y arañas, diminutos guerreros de precisión letal, se enfrentan a desafíos que trascienden su historia evolutiva. La deforestación, el cambio climático y la urbanización alteran su entorno y ponen a prueba cada estrategia de supervivencia.
Sus movimientos, antes sincronizados con los ritmos naturales de la selva, ahora deben adaptarse a nuevos paisajes, a grietas de concreto, a parches de vegetación aislada, y a ríos que ya no fluyen con la misma constancia. Cada crujido de hojas, cada zumbido de insectos, cada paso diminuto sobre tierra húmeda o pavimento urbano cuenta la historia de su resiliencia y su adaptación. En los llanos orientales, donde el calor del sol golpea sin descanso sobre pastizales y caminos abiertos, las hormigas ajustan sus rutas, modifican la organización de la colonia y exploran territorios inéditos, mientras arañas que antes dependían de la sombra constante de los árboles ahora construyen telas entre arbustos dispersos o incluso entre estructuras humanas. Cada movimiento parece medido por la necesidad de sobrevivir. Cada gesto una respuesta al desafío de un entorno que cambia con rapidez. Los sonidos del viento entre la hierba alta, el crujido de ramas secas y el zumbido lejano de insectos se entrelazan con un murmullo urbano que recuerda al espectador que la naturaleza se adapta, pero que su equilibrio es frágil. En el Chocó húmedo, donde la lluvia tamborilea constante sobre hojas y troncos, los diminutos guerreros muestran su capacidad de resiliencia. Hormigas que transportan alimento y semillas ajustan sus horarios y rutas para evitar áreas inundadas, mientras arañas reconstruyen sus redes después de cada aguacero, adaptando la arquitectura de sus telas a la humedad y al flujo imprevisible del agua. Cada crujido de hojas mojadas, cada zumbido de insectos atrapados entre gotas de lluvia, cada movimiento calculado de patas diminutas se convierte en una narración sensorial que envuelve al espectador en un sueño donde la vida persiste pese a las adversidades. En márgenes urbanos, donde la presencia humana ha modificado drásticamente el paisaje, las hormigas y arañas se desplazan con cautela entre grietas, patios, jardines y techos. Cada colonia que encuentra refugio en el concreto se convierte en un testimonio de adaptación y estrategia. Cada araña que construye su tela entre cables, barandas o plantas en maceta demuestra que la supervivencia exige ingenio y paciencia. Los sonidos urbanos, viento que agita hojas, pasos humanos, zumbidos de insectos atrapados en grietas y el crujido de pequeñas ramas, se funden con el silencio interrumpido de sus movimientos diminutos, creando un paisaje sonoro que transporta al espectador a la intimidad de un mundo que lucha por perdurar. A medida que la deforestación avanza y los ecosistemas se fragmentan, la resiliencia de estas criaturas se hace aún más evidente. Hormigas y arañas ajustan sus comportamientos, cambian de hábitat y modifican estrategias de caza y protección. Cada hilo de telaraña reconstruido, cada sendero reorganizado, cada exploración de nuevas grietas es una lección de adaptación evolutiva. El murmullo del viento entre árboles dispersos, la lluvia que golpea hojas y techos,
Los pasos diminutos sobre tierra y cemento y los zumbidos de insectos se convierten en una sinfonía de resistencia que enseña al espectador la fragilidad y fortaleza simultánea de la vida diminuta. En selvas cercanas a zonas agrícolas y urbanos, la presión del cambio climático obliga a estos diminutos guerreros a redefinir su relación con el entorno y con otras especies. Las hormigas y arañas que antes eran casi invisibles en su entorno natural ahora deben competir por recursos escasos y adaptarse a cambios de temperatura, humedad y luz. Cada crujido de hojas, cada zumbido y cada paso diminuto se transforma en un indicador de adaptación, mostrando que la supervivencia no depende solo de la fuerza o el veneno, sino de la capacidad de respuesta ante un mundo que se transforma constantemente. Mientras la cámara recorre selvas, llanos y entornos urbanos, el mensaje se vuelve claro. La desaparición de estos diminutos guerreros tendría consecuencias profundas para los ecosistemas y para los humanos que dependen de ellos indirectamente. La fertilización del suelo, el control de plagas, la regulación de poblaciones de insectos y la conservación de la biodiversidad dependen de su existencia. Cada sonido ambiental, viento, lluvia, zumbidos y pasos diminutos, subraya la interconexión entre lo diminuto y lo vasto, recordando al espectador que protegerlos es proteger la vida misma. Así, desde la selva amazónica hasta los llanos, pasando por Chocó y los márgenes urbanos, hormigas y arañas nos enseñan que la adaptación es un arte silencioso pero vital. Cada hilo de telaraña, cada colonia de hormigas, cada movimiento calculado es un acto de supervivencia que conecta lo diminuto con lo esencial. Y mientras la cámara sigue sus pasos y el espectador escucha cada crujido, zumbido y murmullo, la conciencia sobre la fragilidad y la importancia de estos seres se hace inevitable, dejando un llamado claro: respetar, proteger y conservar estos mundos diminutos para garantizar el equilibrio de la vida en Colombia y en nuestro planeta. A lo largo de selvas impenetrables, llanos interminables, costas húmedas y márgenes urbanos, hemos viajado acompañados por los diminutos pero poderosos guerreros de la vida. Hormigas que coordinan sociedades enteras con precisión milimétrica, arañas que tejen redes de arte letal y otros arácnidos que nos recuerdan que la fuerza no siempre se mide por tamaño. Cada capítulo nos ha revelado su belleza y peligro, su química secreta y su papel insustituible en los ecosistemas, mientras los sonidos de la naturaleza, ríos que murmuran, hojas que crujen, viento que susurra y zumbidos diminutos, nos transportaban a un sueño donde la vida se percibe en su escala más íntima y fascinante. Desde la selva amazónica hasta los márgenes urbanos, la cámara nos ha permitido mirar lo invisible, escuchar lo silencioso y sentir la armonía de un mundo donde cada criatura, por pequeña que sea,
cumple un rol que sostiene la vida misma. Hemos seguido sus movimientos precisos, observando cómo se adaptan a cambios, cómo conviven con lo humano y cómo transforman su veneno en potenciales aliados de la medicina. Cada gesto, cada captura, cada hilo de telaraña es un testimonio de resiliencia y de la complejidad de la naturaleza. Los llanos, el Chocó húmedo, los jardines urbanos y las grietas de las casas se convirtieron en escenarios donde lo diminuto enseñó grandes lecciones. Cooperación, defensa, belleza, equilibrio y adaptación. Cada sonido ambiental, crujidos de hojas, pasos diminutos, murmullo del viento y la lluvia, zumbidos de insectos, crea una banda sonora de existencia que conecta al espectador con cada capítulo previo, recordándonos que la protección de estos mundos diminutos es la protección de nuestra propia supervivencia. Y así, mientras la luz se filtra entre ramas, pastizales y paredes urbanas, comprendemos que Colombia guarda secretos venenosos en miniatura que nos enseñan a respetar, observar y proteger. La belleza letal de estos insectos y arácnidos no es solo un espectáculo visual, sino una lección sobre equilibrio, adaptación y la delicada interconexión de la vida. Que el zumbido de una hormiga, el crujido de una hoja bajo patas diminutas y el susurro de un hilo de telaraña nos acompañen, despertando en cada espectador un sentido profundo de asombro, respeto y responsabilidad. Proteger estos mundos diminutos es preservar la armonía de la naturaleza y la vida misma en Colombia y en nuestro planeta. Si este viaje a través de los secretos venenosos en miniatura de Colombia te ha cautivado, acompáñanos para continuar explorando la belleza, el misterio y la letalidad de la naturaleza. Suscríbete al canal El Bichólogo, deja tu like como testimonio de respeto por estas criaturas y comparte este documental para inspirar conciencia y admiración por los diminutos guardianes de nuestros ecosistemas. Recuerda, protegerlos es proteger la vida misma, y cada pequeño gesto cuenta en la gran sinfonía de la naturaleza.